La clase de hoy es una clase, llamémosle de interpolación de lo que ustedes conocieron en el cálculo de una variable al cálculo de varias variables. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a entrar a analizar lo que son funciones de varias variables. Vamos a analizar derivadas parciales, derivadas totales, derivadas de orden superior y derivación cruzada. Esos son los temas que analizaremos en nuestro encuentro. Así que empecemos. Como les dije, vamos a usar muchísimas cosas de cálculo 1 para poder interpolar ahora a función de varias variables. Y obviamente, si estoy hablando de funciones de varias variables, voy a analizar qué es una función de X. ¿Quién se acuerda que era una función, una f de X? Una función de X era el conjunto de pares ordenados X y Y, tal que para todo X elemento de los reales exista una única Y elemento de los reales donde Y es igual a f de X. Este tipo de funciones nosotros trabajábamos en el plano cartesiano porque obviamente teníamos X y Y. Entonces, nuestro producto cartesiano en el que trabajábamos era los reales al cuadrado. Pero ahora nosotros vamos a expandir un poco este conocimiento y vamos a trabajar ya con funciones de varias variables. Llamémosle una f de x y y. Así que aquí ya no puedo tener solo el conjunto de pares ordenados, sino que voy a tener el conjunto de X, Y y Z, es decir, esta coordenada es una coordenada de un triedo, tal que para todo X, Y, elemento de los reales al cuadrado, exista un único Z, elemento de los reales, donde Z es igual a f de X y Y. Entonces yo me pregunto, chicos, ¿cuál va a ser el dominio en el que vamos a trabajar las funciones de varias variables? ¿Sí me están escuchando? Todos los reales. Los reales. Poquito más allá. Miren, analicen la definición de función de varias variables. Recuerde que aquí yo podía tomar como esta mi definición de dominio. Ahora, esta será mi definición de dominio. ¿Cuál es el grupo numérico en que va a estar mi dominio, chicos? Todos los reales al cuadrado. Perfecto. Todos los reales al cuadrado. Por lo tanto, estoy hablando de que voy a necesitar tener un plano. Este es un triedo, ¿no? Si ustedes hicieron dibujo técnico en el colegio, alguna aproximación a eso, siempre se dibujaba un triedo. Entonces, vamos a tener como dominio los reales al cuadrado, que no es más que el plano formado por X y Y. Y a partir de la ubicación del punto en X y Y, vamos a trabajar con la ubicación en Z. Entonces, la definición de función de varias variables ahora tiene un dominio de pares ordenados X y Y, que pertenece al grupo de los reales al cuadrado, donde existe un único Z, que también pertenece al grupo de los reales, donde Z es igual a f de X y Y. Entonces, no cambia mucho. ¿Qué es lo que hicimos? Ampliar el dominio, ampliar la sección, porque ya no es solo que Y depende de X, sino que Z depende, en este caso, de esta definición de dos variables. Pero en la vida real, estas funciones de varias variables pueden ser trabajadas con más de dos variables. Podemos tener 3, 4, n variables.
¿sí? Recuerde la ley de los gases, la ley de la presión, elasticidad, todas esas ya podemos analizar con lo que son funciones de varias variables. Para graficar estas funciones de varias variables, vamos a tener que tomar en cuenta que ya no necesito dar valores a una sola función, porque por ejemplo z es igual a x cuadrado más 2y cuadrado menos 5, se me ocurre. ¿Ya? Para poder hacer esto, yo voy a tener que dar valores en x, valores en y para poder encontrar el valor de z. Por ejemplo, a ver, les voy a pedir con estos valores que les pongo aquí, que ustedes me ayuden a calcular y me comenten cuál sería el valor de z respectivo para el primer par ordenado. 0 con 0. ¿Cuánto valdría z, chicos? Menos 5. Menos 5. Perfecto. Si x vale 0 y y vale 1. Menos 3. Menos 3. Si ahora x vale 1 y y vale 0. Menos 4. Más 4. Pero entonces sería como muy complejo empezar a hacer un gráfico de este tipo, porque yo voy a necesitar no 3, no 4, sino muchísimos puntos. Así que en este semestre, sea para talleres, para tareas, lo que vamos a usar es el graficador. ¿Ya? El más fácil, que es el GeoGebra. Entonces, por ejemplo, me dictan cuál era la función. Z era igual a ¿qué? X al cuadrado. X cuadrado. Al cuadrado Más o menos. más 2y al cuadrado Más 2y cuadrado menos 5. menos 5. Ya, miren. Aquí tenemos nuestro gráfico. Entonces, en GeoGebra tengo de concluido todo. Sí, tengo el gráfico y ese tipo de gráficos tienen que ustedes trabajarlo. Obviamente ustedes manejan mejor que yo. No se olviden poner los ángulos, perdón, no los ángulos, sino las coordenadas. Nosotros podemos ir cambiando. Se me ocurre que aquí es 0. Bueno, ustedes ya manejan esto. Si una variable está lineal y las dos al cuadrado, ¿a qué se les parece esto en 2D? ¿Con qué cónica ustedes relacionarían esto? ¿Una parábola? Correcto, con la parábola. Entonces, miren, sigue teniendo similitud. Sigo teniendo una lineal, las otras cuadráticas. Veamos qué pasa si yo pongo una cuadrática aquí. Miren, como ustedes están viendo y pueden seguir jugando con todo esto, nosotros vamos a tener en los gráficos cuerpos. ¿Sí? ¿Se acuerdan en geometría analítica que nos decían que cuando había un x, y, un término multiplicado, lo que hacía era girar? ¿Sí se dieron cuenta? Para que sea más obvio. Miren, ay, me fui. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un x, y, lo que hacemos es girarle a la figura. En este caso, borramos la x, y, esto sigue recto. Si nosotros giramos, vamos a tener un XY. Esas cosas es tan fácil mirarlas aquí en un graficador. Entonces, no se olviden, el GeoGebra es el más fácil, es gratis. Y si usted tiene cualquier otro tipo de graficador, no hay problema. ¿Pero qué significa? Que yo ya no voy a trabajar en dos planos. Yo estoy trabajando en un triedo. En un triedo que se compone de 4 caras, llamémoslo así. XY, YZ, XZ, tanto con sus ejes positivos como con sus ejes negativos. Listo.
entonces eso nos va a dar la posibilidad de que nosotros miremos de una mejor manera los cuerpos que estamos trabajando. Si se dan cuenta que al graficar una función en XY ya no tengo una línea, ya no tengo una parábola, no tengo una circunferencia. ¿Qué es lo que tengo? Yo tengo ya cuerpos que se forman gracias a esta interacción. Y entonces vamos a entrar a lo que nos compete ahora, que son las derivadas. Cuando yo derivo una función de varias variables, voy a tener varios tipos de derivadas. Vamos a empezar por las más sencillas y que son las más necesarias para obtener las demás, que son las derivadas parciales. Sin estas derivadas parciales no podríamos pasar al siguiente punto, que sería la derivada total. Y yo tampoco podría asegurar que hay derivada total si no existirían las derivadas cruzadas que se despliegan de las derivadas de orden superior. ¿Ya? Entonces vamos a ver. ¿Quién se acuerda? Si y es f de x, me voy a acordar de una derivada de una sola variable, a que era igual, por definición, y'. ¿Quién se acuerda la definición de derivada? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, profe, pero no la recordamos, creo. Ah, ya. Ok. Entonces teníamos que era el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x, todo sobre delta x. Y en muchos de los casos, en algunos libros, la notación no era delta x, era h. Ahora yo voy a usar esa h porque esa h le va a decir, es mucho más general y me va a ayudar a poder explicar las derivadas parciales. Primero, la derivada, según la notación de Leibniz en una sola variable, era la derivada de y con respecto a x. Ahora, vamos a cambiar incluso la manera de escribir porque vamos a usar no esta de imprenta, sino vamos a decir la derivada. Miren, esa derivada es distinta, hasta cierto punto es media chueca, es la derivada parcial de la función y esta va a depender de, vamos primero a poner una función de varias variables, una función de x, y, que sea igual a z. Entonces yo voy a poder derivar esta z con respecto a x o voy a poder derivar esta z con respecto a y. El número de variables que tenga la función me va a determinar el número de derivadas parciales que yo pueda obtener. Entonces vamos a traspolar este límite del límite cuando h tiende a 0 de. Ahora mi función ya no es x. Tengo una función de x, y, por lo tanto, si yo quiero encontrar la derivada parcial con respecto a x, voy a hacer la función de x más h y voy a mantener la parte de la función que tenga y igual. A esto le voy a restar la función de x, y. Y todo esto voy a dividir para h. ¿Ok? Ahora, por favor, va a ayudarme a inferir la derivada parcial con respecto a y. Abra el micrófono, por favor, Abel. Sí, profe. Hola, Abel. A ver, si es que nosotros sumamos h a la x cuando tengo que hacer la derivada con respecto a x, ¿me puedes ayudar? ¿Cómo sería la definición de la derivada parcial con respecto a h? ¿Cómo no? No lo entendí. No te escucho, Abel.
no le entendí a lo que se refiere. Ya. ¿Entendiste cómo hicimos esta primera derivada parcial? No mucho, la verdad, aún. Ya, Estoy entonces te voy a intentando volver a procesar. explicar, ¿ya? Ok, pon atención porque te voy a volver a explicar para que me puedas ayudar. La definición, empecé con la definición de derivada de una sola variable. En esta derivada era el límite cuando delta x tiende a 0 de la evaluación de la función en x más delta x menos f de x sobre delta x. Eso ustedes vieron en cálculo 1 hasta el cansancio. Ahora, yo tomo esa definición porque la definición no cambia, pero voy a trabajar ya con una función de varias variables, en este caso con dos variables, x y. Si yo quiero encontrar la derivada parcial con respecto a x, lo que hice fue afectar el límite cuando h tiende a 0 a la x más h. Voy a conservar la parte de y le voy a restar la función original y todo lo dividí para h, conservando la definición de la derivación. Ahora, a ver, lo que yo quiero que me digas es, lo que yo pregunto es, ¿dónde se afectará la h cuando yo quiero tener la derivada parcial de esa función z con respecto a y? A h le sumaríamos y y conservaríamos x. ¿Ya? Perfecto. Entonces, díctame. ¿F de qué? De y más h. No, siempre recuerda que la x, y z van ordenados en estrictamente primero x, después y si estuviera z. Entonces tendríamos x, X, h más y. O y más h, ya. Menos f de x, y Claro, porque es la función original, todo sobre. sobre h. Listo. Gracias, Abel. Entonces, si ya tenemos nosotros las definiciones, yo ya puedo encontrar unas derivadas parciales. Pregunta, antes de empezar a hacer. Brittany, abre el micrófono. Sí, profe. Hola, Brittany. A ver, mira bien las definiciones que pusimos. Mi pregunta es, ¿tú piensas que al aplicar estas definiciones, en el caso de hacer la derivada parcial con respecto a x, se elimine toda la parte de y? No, yo creo que no se eliminaría porque se supone que está en función de x y y. La que se eliminaría sería h. Ya, o sea, no se eliminaría la y. Pongamos por ejemplo, un z es igual a 3x cuadrado menos 4y más 1. Mira bien la definición. Dice que en la primera parte tú vas a evaluar f de x más h, y menos f de x, y sobre h. ¿Piensas, te repito la pregunta, que no se elimina la parte de la y? Brittany. Sí se elimina. No sé si te estoy preguntando, pero ¿tú qué crees, sí o no? Yo creo que sí. Ok, vamos a ver si esto fuera democrático. Levante la mano quien está de acuerdo con Brittany. Nadie está de acuerdo con Brittany. Entonces levante la mano quien piensa que no se va a eliminar la y. No piensan ni uno ni el otro porque no levantan la mano, huevos. Katy levantó la mano. O sea, ya, como ya les hice la pregunta, no sé ni a qué me están levantando la mano. A ver, María José, ¿qué piensas tú y tus compañeros que levantaron la mano? Profe, pienso que no se elimina la y, o sea, todavía se mantienen, no todos, pero sí algunos cálculos. Ok, ya, vamos a ver.
Yo hago la primera y empiezan a dictarme, ¿ok? Quiero ver la derivada parcial de z con respecto a x. Entonces, ¿qué me dice? Que calcule el límite cuando h tiende a 0 de 3, no voy a usar aquí, 3 por, voy a quitarle el cuadrado solo por asuntos de hacerlo más, no le voy a quitar, vamos a hacer esto, de x más h al cuadrado menos 4y más 1. ¿Qué fue lo que hice en este momento? Evalué, como me dice aquí, cada vez que encuentre x, va a evaluar con x más h. Ahora, a todo esto le tengo que restar la función original. Le voy a restar la función original. Menos 3x cuadrado menos 4y más 1. Y todo esto se debe dividir para h. Listo. Diferencial de z con respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, voy a abrir este binomio al cuadrado y a multiplicar por 3. 3x cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, que sería 2xh por 3, 6xh, más 3h cuadrado, menos 4y más 1, menos 3x cuadrado más 4y menos 1. Todo esto sobre h. Derivada parcial de z con respecto a x. Límite cuando h tiende a 0 de. Abre el micrófono y dígame que nomás se elimina, por favor. César. Buenos días. Buen día, César. ¿Qué se eliminaría en esta El fracción? 3x al cuadrado. Ya. El menos 4y. Correcto. Y el 1. Listo. De los términos que te quedan, ¿qué factor común puedes sacar? H. ¿Y qué te quedaría? 6x más 3h. Todo sobre h. Ok. Se eliminan esta h y vamos a aplicar el límite. Aplicando el límite, ¿qué te queda? 6x. Correcto. Muchas gracias. Tengo entonces mi derivada parcial con respecto a x, que es 6x. Pregunta, ¿qué pasó con las 10? Disculpe una preguntita antes. Claro. ¿Por qué al inicio de cuando va a ser el límite, en vez de usar dz sobre dx, hay como usar dz sobre dy? Ahorita vamos a hacer esa. Por eso se llama parcial. De dos formas de ley. Sí, tienes que sacar todas las parciales. Las parciales, en este caso que tienes x y y, van a ser parcial de z con respecto a x, y en este momento vamos a hacer la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Ok? Ya, profe, gracias. O sea, la respuesta de estos dos sería más o menos el final. ¿Mandé? La respuesta de los dos procesos sería la respuesta final. No, cada uno es una respuesta independiente. Es una derivada parcial con respecto a x, que es 6x. Y ahora vamos a tener otra derivada parcial con respecto a y. Cada una es independiente. Ya, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Hasta Profe, ahorita. Claro, cuénteme, pregunten. Sí, en este caso coincidió que la derivada, o sea, si nos hubiéramos centrado solo en el término que tiene x, igual hubiera sido 6x sin haber pasado por la definición. Es que estoy haciéndoles por definición para luego ir a las reglas. Ok, entonces... Recuerden que todas las reglas salen de las definiciones. ¿Sí? Ya. Sí, ok. Ok. Entonces vamos a hacer la siguiente parcial, que sería con respecto a y. Ayúdenme abriendo el micrófono. Diana Gabriela. Ok, Dianita, tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de quién. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, ya. A ver. Ya, ahí sería de... Pregunta. Ay.
A ver, pregunte. O sea que al final queda 6x más 3h, ¿verdad? Ajá. Ay, es que como no estaba puesto. Ay. No, al final del límite, pero el rato que aplicas el límite, es decir, multiplicas el 3 por 0. O sea, ya Por se eso elimina. se elimina. Ahí, gracias. Ok. Y ahora sí, Dianita, todo oídos. Ya, sería 3x cuadrado 3x cuadrado. ¿Correcto? ya, menos 4 Y en vez de y, ¿qué vas a poner? ahí x más h. Y ha de ser y más h. Ya, ¿Ya? y más h, perdón. Ya, más 1 ¿Ya? menos f ¿Menos qué? menos 3 y ahí va la y que sería... No, ahí le restas la función original igualita. Ah, ya, 3x al cuadrado menos 4y más x. Claro. Pero y más 1. ¿Todo esto sobre quién? H. Ya. Díctame entonces, ¿qué te quedaría después de esto? Límite cuando h tiende a 0 de... Multipliquemos. Ya, 3x al cuadrado menos 4y menos 4h. Ya. Más 1 menos Ujú. 3x al cuadrado más 4y menos 1. Perfecto. ¿Qué se elimina? 3x al cuadrado, 4y y 1 queda menos 4h. Queda derivada de z con respecto a y es igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 4h sobre h. ¿Qué se simplifica? H. ¿Y cuál es la derivada parcial de z con respecto a y? 4. Menos 4. Menos 4. Muchas gracias, Dianita. Ok, a ver chicos, hemos hecho por definición estas dos. Si tuviéramos que hacer por regla, que es lo que más vamos a usar y obviamente lo que vamos a utilizar, ¿cómo entonces yo debo trabajar la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y? Si quiero trabajar la derivada con respecto a x, ¿qué se vuelven las otras variables? O que en este caso solo la y. Se vuelven constantes. Correcto, se vuelven constantes. Entonces, esta misma función por regla, derivada parcial de z con respecto a x, derivemos 3x cuadrado. ¿Cuánto me da esa derivada con respecto a x? 3x. Ay, 6x. 6x. ¿El 4y qué se convierte? ¿En qué se convierte el 4y? En 0. En una constante, por lo tanto su derivada es 0. Hola. Ups. ¿Ya? Y el 1, obviamente, por ser constante, su derivada es 0. Vamos a trabajar la derivada de z con respecto a y. Significa que todo lo que es de x y los números se vuelven constantes. ¿Cuál sería la derivada de 3x cuadrado? 6x. 6x, pero con 6x. respecto a y. 0. 0, correcto, 0. ¿Por qué? No tiene y, por lo tanto es toda una constante y se vuelve 0. Derivada de menos 4y. Menos 4. ¿Y derivada de 1? 0. 0. Entonces, por definición o por reglas, ¿obtuvimos la misma respuesta? Sí. Sí. Okay. Les voy a proponer un ejercicio para que ustedes lo hagan. Vamos a ver.
Vamos a ver. F de x, y es igual a x cubo más y cubo menos 3xy cuadrado. Por favor, vamos a sacar derivada parcial con respecto a x y derivada parcial con respecto a y. Abre el micrófono y dícteme. Grace. Abre tu correo. Prefiero no lo entiendo muy bien. Ya, por eso no hay problema, yo te explico. A ver, si voy a derivar con respecto a x, todo lo que tenga y se vuelve una constante. O sea, tú haz de cuenta que la y, en este caso, va a ser un número, ¿sí? Por lo tanto, derivemos con respecto a x, x al cubo. Deriva x al cubo. Ya, 3x cuadrado. Correcto. Ahora, y cubo. Si esto es una constante porque no tenemos x, ¿cuál es la derivada de una constante? Es 0. Entonces no le voy a poner. Y aquí viene el menos 3xy cuadrado. Recuerda que no es derivación implícita. Por lo tanto, no es un producto. La derivación parcial es mucho más sencilla porque te dice, si yo estoy derivando con respecto a x, todo lo demás se vuelve constante. Por lo tanto, al derivar esto, ¿qué nomás se vuelve constante? La y cuadrado. Y el menos 3. Entonces, conservo la constante y derivo la x. ¿Cuánto sería la derivada de x? 1. 1. Así que mi derivada parcial con respecto a x de la función es 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Ahora veamos si me entendiste y ayúdame con la parcial con respecto a y. Ya, a ver, sería 3y cuadrado. Perfecto. Menos 3. Menos 3, nada más. No, porque aquí sería el menos 3x se vuelve una constante y hay que derivarle al y cuadrado. Derívame y cuadrado. 2y. 2y. Perfecto. Entonces, si ya multiplicamos todo, la derivada parcial con respecto a y de la función sería 3y cuadrado menos ¿cuánto? Menos 6xy. Perfecto. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Profe, una pregunta. Claro. ¿Por qué hay el más 3y en la primera derivación al volverse constante? ¿Puedes repetirme más durito, mi amor, que casi no te escucho? Escucha ahí, profe. ¿Me escucha? A ver. ¿Por qué en la primera derivación, cuando derivamos respecto a x, el y cubo no, al hacerse constante no se pone en la... Por ejemplo, si tú tuvieras que y es igual a 7, ¿cuál es la derivada de 7? Es 0, no hay. 0, correcto. Entonces aquí, en este caso de las parciales, si yo quiero derivar con respecto a x y cubo, se vuelve una constante y la derivada de esa constante se vuelve 0. Y es lo mismo que pasa en la segunda derivada con el x al cubo. El x al cubo, al no tener y, se vuelve una constante sola y la derivada de una constante sola es 0. No sé si te aclaré la duda. No, eso sí, pero me refiero a que el y cuadrado, el y cuadrado también sería una constante ahí y no se volvería 0. ¿Este y cuadrado? Ah. ¿Este de aquí? Ajá, por lo que estamos tratando. Ya. Recuerda que una cosa, y me voy a ir a cálculo 1, ¿ok? Si y es igual a k, su derivada es 0.
Si y es igual a k por x, su derivada es k. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, 5x, ¿cuál es la derivada? 5. Ahora, en esta parte, si yo tengo menos 3xy cuadrado y voy a derivar con respecto a x, se vuelve constante el menos 3y cuadrado. Y al derivar x, la derivada de x es 1. Entonces, ¿qué te queda? Menos 3y cuadrado. Si ves la diferencia, aquí hay x, aquí no hay x. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Ya, con mucho gusto. Vamos a ver entonces. A ver, f de x y es z, vamos a aumentar una variable, f de x y es z, es igual a 4x cuadrado y menos y z cuadrado más xz. Entonces, primero, ¿cuántas variables tengo? X, y z, ¿cuántas son? 3. 3. ¿Cuántas derivadas parciales van a tener? 3. 3. Entonces voy a tener la derivada de esta función con respecto a x. La derivada de f con respecto a y la derivada parcial de f con respecto a z. Tómense 2 minutos y ya les pregunto. Recuerde que si derivo con respecto a x, y y z se vuelven constantes. Y así, si tengo y, x y z constantes y demás. Vamos a ver, inténtelo. Listo, entonces abre el micrófono y me va a dictar la primera. Jean-Pierre. Derivada parcial de esa función con respecto a x. A x sería z. ¿Y el primer término? Es 4x cuadrado. A ver, entonces sería 8x y más z. Perfecto, muy bien, Jean-Pierre. Vamos con la derivada con respecto a y. Ay. A ver, con respecto a y sería 4x cuadrado menos z cuadrado. Muy bien. Vamos con respecto a z. Sería 2z, bueno, menos, a ver, sería menos y, 2z. Ya. Y más x. Perfecto, muy bien, Jean-Pierre. Preguntas acerca de estas derivaciones parciales. Profe, disculpe, en la que era respecto a la derivada de y, en la última parte de xz, esa z no tiene nada que ver. Es que en xz no hay y, por lo tanto se vuelve una constante. Ya, gracias, profe. Ok, ¿más dudas? ¿No? Vamos con otro ejercicio. Ya.
Por favor, copien esta parte del ejercicio. Copien, voy a dictar. Hallar las derivadas parciales en el punto 1, 1, 1. Sí. F de X y Z es igual a E a la X al cubo, Y cuarta, Z quinta. Entonces, en este ejercicio no solo me piden las parciales, me piden evaluar las derivadas parciales. ¿Cuántas parciales vamos a tener? Tres. Serían 3. 3. Perfecto. Acuérdese cómo se derivaba una exponencial. ¿Cómo era la derivada de una función de e a la x? E a la X. X a la X. Y por la derivada de, o sea, si tuvieran un e a la 2x, ¿cuál sería la derivada? A la X por 2. Correcto. Entonces se mantiene la función y se multiplica por la derivada del exponente. Ya que nos acordamos, va a ayudarme. Abre el micrófono. Joana. Sí, profe. Hola, Joana. A ver, ayúdame con la parcial con respecto a X. Sería Euler por 3x al cuadrado. A ver, no. Recuerda que es la misma función. Entonces mantengo el X cubo, Y cuarta, Z quinta. Y ahora le tienes que multiplicar por la derivada con respecto a X de todo esto. De su exponente. Sería ahí 3x cuadrado. Perfecto. Si los otros son constantes y están multiplicando, ¿les elimino o les coloco? Les coloca. Y a la cuarta, Z a la quinta. Perfecto. Vamos con parcial con respecto a Y. Entonces se mantiene la función. Sería x al cubo. Ya. Por 3x al cubo. Por 4y al cubo. Perfecto. Por z a la quinta. Muy bien. Vamos con la parcial con respecto a Z. Se mantiene la función. Ay, espérate que me jalé en vez de poner Y. Ya la cuarta. Z quinta. Ya. Por x al cubo. Por y a la cuarta. Por 5z a la cuarta. Perfecto. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, abre el micrófono, por favor, John. Sí, profe. Ya, John. A ver, ¿hasta ahí llegaba el ejercicio o qué me pedía el ejercicio? Creo que también las derivadas. Ya tenemos las derivadas. Ya tengo las parciales, pero ¿qué me pedían? En el punto 1, 1, 1. Ya, entonces, ¿qué vamos a hacer? A reemplazar. Perfecto. Entonces, ayúdame reemplazando y me vas a comentar ¿cuántos va a salir la derivada parcial de la función en X evaluada en 1, 1, 1? Sería e a la 3. ¿E a la 3, seguro? ¿Cuánto sería? ¿E a la 3? Sí, profe, no le entiendo esa parte. No me la ve. ¿Y de dónde sacas el exponente 3? O sea, como dice en el punto 1, 1, me imagino que el x es igual a 1, y es igual a 1 y z es igual a 1.
Ya, pero ¿por qué a la 3? Ah, no, a la 1. 13. Sí, ¿no es cierto? Sí, es de la 1. Me equivoqué. Y en todo esto, Por 3. O ya, sea, entonces, 13 a la 1. 13, perfecto. Vamos a evaluar con respecto a Y. Sería lo mismo, solamente 4e a la 1. 4E, y ya, mi amor, dame un segundo. Y el último, 5e. perfecto. Pues creo que estamos claras ya con las parciales. ¿Quién se acuerda que venía después de ver las parciales? Que era como una consecuencia de estas. Que íbamos a ver. Derivada total. Perfecto. La derivada total. Yo no puedo obtener una derivada total sin obtener sus derivadas parciales. Y vamos a ver que si tengo, por ejemplo, una función z con variables en función de las variables de x, y y w, la derivada total de z o de la función va a ser igual a la derivada parcial de z con respecto a x por la diferencial de x, más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y más la derivada de z con respecto a w, derivada de w. Entonces, primera cosa, la diferencial total en notación no tiene denominador. Primera cosa. Y segundo, no es posible obtenerlas sin tener las derivadas parciales. Entonces, vamos a ver, me van a ayudar si z es igual a 4x cuadrado y menos 3y cubo más 2xy. Me van a ayudar con las derivadas parciales para poder obtener la derivada total. Denme un momentito, por favor. Les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan hacerlo.
Ok, por favor, ayúdeme. John fue la última persona que habló, ¿no es cierto? Juan José. Abra su micrófono, Juan José. Juan José. Sí, profe. Buen día. Ayúdame con la derivada parcial con respecto a X, por favor. Quedaría 8xy más 2y. Perfecto. Parcial con respecto a Y. Quedaría 4x cuadrado menos 9y cuadrado más 2x. Muy bien. Levante la mano quien tiene esas parciales. $30. ¿Qué pasó con las otras personas? ¿Cuál es la duda? Brittany, César, Joshua, Carla. Carlita, ¿no tenías esa? John. ¿Alguna duda? Ok, perfecto. Tengo mis 27 y mis otros dos invitados que están por acá. Alexander, Lisbeth. Lisbeth no está. ¿No está? Ya, ok. Listo. Como ya tenemos las parciales, la diferencial total lo único que haría es sumar esas derivadas. Miren qué simple es la derivada total. Yo tendría que la derivada total de z es igual a... Primero colocamos la respuesta que obtuvimos en la parcial con respecto a x. Sería 8xy más 2y que multiplica a diferencial de x. Más, ahora voy a colocar mi diferencial parcial con respecto a y. 4x cuadrado menos 9y cuadrado más 2z diferencial de y. Esa es mi diferencial total. Así de simple. Entonces vamos a proponer otra. Vamos a ver qué pasa. Ya. F de x y es igual a 2x seno de y menos 3x cuadrado y cuadrado. Obtener la diferencial total de f. Miren que solo al poner la notación, ustedes deberían saber qué les están pidiendo. Me va a ayudar entonces Juliana. Abre tu micrófono, por favor. ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? La derivación parcial Perfecto. de x y y. Correcto. Entonces vamos a la derivada parcial con respecto a x. Nos quedaría 2 seno de y. 2 seno de y. Perfecto. Menos 6xy al cuadrado. Muy bien. Vamos con la parcial de f con respecto a y. Nos quedaría 2x menos 6x al cuadrado y. Espérame. 2x y la derivada de seno de y. ¿Sería coseno? ¿O no? ¿Cuál sería? No sé. Sí, derivada de seno. Coseno.
Menos coseno. ¿Ya? Menos 6x al cuadrado y. Perfecto. Con estas derivadas parciales ya podrías armar la derivada total de f. Sí. ¿Me dictas, por favor? Sería derivada total. Sería 2 seno de y menos 2 seno de y menos 6x y al cuadrado. ¿Ya? Derivada de x. Perfecto. Más 2x coseno de y. Menos 6x al cuadrado y derivada de y. Perfecto. Muy bien. Vamos, un último ejercicio. Z es igual a X por logaritmo natural de XY. Todo suyo, van a ser la derivada total. ¿Ya entró la Marisa a clase? ¿Qué te sale, amor? ¿Me avisas, mi amor? Listo, entonces abre el micrófono y ayúdeme. Sergio. Sergio. Sí, profe. Ok, ayúdame con las derivadas parciales, por favor. La derivada con respecto a X sería 1 sobre Y. A ver, aquí, Sergio, antes de que me sigas dictando. Aquí hay X y también aquí hay X. ¿Cómo entraríamos? ¿Cómo entraríamos con esa derivada? ¿Qué vas a aplicar? La regla del producto. Perfecto. Ahora sí. Entonces tendríamos derivada del primero por el segundo sin derivar. Logaritmo natural de XY. Ya. Más. Ya, mi amor. ¿Más qué? Ahora el sí primero. El primero por la derivada del segundo, que sería 1 sobre Y, si no me equivoco. Pero a ver, ¿cuál es la derivada de un logaritmo natural? No es 1 sobre X. 1 sobre X. 1 sobre... Hagámosle paso a paso, ¿ya?
A ver, logaritmo natural. ¿A qué era igual? 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. Entonces, ¿qué te quedaría? Sería 1 sobre XY. 1 sobre XY, perfecto. Por la derivada de ese argumento. Pero estamos derivando con respecto a X. ¿Qué me quedaría? Solo quedaría Y. Solo me quedaría Y. Ahora sí, ¿cómo sería la parcial con respecto a X ya simplificando? Solo logaritmo natural de XY. Más 1. Logaritmo natural de XY. Más 1. Más 1. Más 1. Correctísimo. Ahora, vamos con la derivada parcial con respecto a Y. Con respecto a Y es producto. No, profe. No, correcto. Para todo el mundo, chicos, miren. ¿Por qué fue producto en el primer caso con respecto a X? Porque X multiplicaba el logaritmo natural de XY. Pero en el segundo caso que vamos a tener la parcial con respecto a Y, ya no es producto. El X se vuelve una constante. Entonces, al volverse una constante, muchas gracias. Voy a ver quién me ayuda a derivar eso. Sergio, me ayudaste, ¿verdad? ¿Quién me ayudó? Yo, profesor. Sergio, ya. A ver, Patricio, ayúdame tú con la derivada parcial con respecto a Y. Cuidado, vas a pegar. Patricio, ¿estás conectado? ¿Estás ahí? Sí, sí, profe. Ya. A ver. Sería X. X. Esa parte me perdí un poco, profe, en la explicación que dio. Pero El sería logaritmo natural es 1 sobre el argumento. ¿Cuál es el argumento? XY sobre 1 sobre XY. 1 En sobre este caso, XY. Perfecto. Sí. Y por la derivada con respecto a Y de XY. Sería X. Sería X. Perfecto. Entonces, ¿qué te quedaría la derivada de Z con respecto a Y? Eh, 1 sobre Y por X. 1. Y podríamos ponerle X sobre Y. Si usted dice sí, profe. No, O sea, sí. sí, 1 sobre Y por X es lo mismo que X sobre Y. Perfecto. Ahora, de una vez, ayúdame con la derivada total de esta Z. ¿Cómo nos quedaría? Logaritmo natural de X de XY más 1. Y sería la otra, que sería X Pero sobre Y. no te olvides del diferencial de X, porque si no pones esto está mal, ¿ok? Más. Sí. Más X sobre Y, diferencial de Y. Perfecto, muy bien. Correctísimo. Ahora, ya hemos visto las derivadas totales, pero espérenme que las derivadas totales tienen una condición extra que vamos a ver cuando aprendamos derivadas de orden superior. Miren, cuando nosotros tenemos una derivada de f de x y y, ¿qué eran las derivadas de orden superior? ¿Quién se acuerda qué eran? ¿Alguien? La segunda derivada. ¿Solo las segundas? ¿Solo segundas? ¿O puede ser tercera derivada, quinta derivada, n derivada? N derivada. Correcto. Las derivadas de orden superior son todas aquellas derivadas que que usan la primera
para poder seguir. Puede ser segunda, tercera, cuarta. Pero ¿qué va a pasar en estas funciones de varias variables de orden superior? Si yo tengo una f de x y y, voy a tener una parcial con respecto a x y una parcial con respecto a y. Me faltan 10 minutos. Pero cada una de estas, al hacerse de segundo orden, ya no va a generar una sola derivada de segundo orden. En este caso voy a tener la segunda derivada de f con respecto a x por segunda vez. Pero también puedo derivar con respecto a y esta derivada de la función con respecto a x. Miren que esta es la primera derivada. Sí, pero le voy a poder también derivar con respecto a y. Esto en notación sería la segunda derivada de f de y de x, teniendo en cuenta que esta fue la primera y esta fue la segunda. De la misma manera voy a tener estas diferenciales de acá abajo y me va a ayudar. ¿Cómo sería esa diferencial? Por favor, Sofía. Sofi, abre tu micrófono. Sofi, grítame que te oigo bien lejos. Sí, profe. Ya. A ver, entonces, ¿cómo sería si yo tengo la parcial con respecto a y? ¿Cuáles serían sus segundas derivadas? A ver. Sofi, si arriba fue la segunda derivada de f con respecto a x por segunda vez, ¿qué sería en este caso? De y al cuadrado. Con respecto a y por segunda vez. Acuérdese cómo se lee. Segunda derivada de f con respecto a y por segunda vez. Pero si ya tenías la primera derivada de f con respecto a y, ¿con respecto a quién también le vas a poder derivar? Con de x. Correcto, con respecto a x. Y esto sería igual a escribir segunda derivada de la función, diferencial de x, diferencial de y. Sabiendo que esta fue la primera derivada y esta fue la segunda. Ahora miren que estas dos derivadas se las conoce como derivadas cruzadas. Y hace un momentito yo les decía, hay que tener en cuenta que para que yo pueda decir que existe una diferencial total, no solo el proceso necesario es el que nosotros hicimos. Las derivaciones totales deben tener una condición extra y es que sus derivadas cruzadas sean iguales. Pues me regreso aquí a mi diferencial total. ¿Ya? Y voy a decir que no solo basta con hacer este proceso. Esta diferencial total existe siempre y cuando sus derivadas cruzadas sean iguales. Nosotros hicimos algunas derivadas totales. Entonces comprobemos si en realidad existen o no esas derivadas. Es decir, ¿qué nos tocaría hacer para poder realizar esas derivaciones? Me encanta cuando habla. A ver. Vamos con un fácil y luego regreso allá. Y igual 3x a la cuarta menos 6y cubo más 2x cuadrado y cuadrado. Entonces no puede ser y, debe ser z.
Si yo quiero encontrar todas las derivadas de segundo orden, tengo que empezar con las parciales iniciales. Abre el micrófono, por favor. Milton. Milton. Sí, profe. Ya. Ayúdame con la primera derivada parcial de z con respecto a x y luego la parcial de z con respecto a y, perdón. A ver, sería 12x al cubo más 4x y cuadrado. Perfecto. Vamos con la derivada parcial con respecto a y. Sería menos 18y al cuadrado más 4x cuadrado y. Perfecto. Vamos a ver qué me ayuda ahora. Leslie. 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 Profe. Mande. Leslie López. Sí. Sí me dice que tiene el internet lento y que no puede contestarle. Bueno, espero que sea el internet nada más, dígale. No, Juliana ya fue. Joshua. Aquí estoy, profe. Ok, Joshua. A ver, me vas a ayudar. Mira, voy a sacar la segunda derivada de z con respecto a x por segunda vez. ¿Qué quiere decir? Que vas a tomar esta función y la vamos a derivar con respecto a x. ¿Qué te quedaría? Me quedaría 36x cuadrado. Perfecto. Más... espérenme, se pusieron a tocar música. No hay problema. Sería sobre 4y cuadrado. Más 4y cuadrado. Correcto. Ahora, de esta había la posibilidad de sacar la segunda derivada tomando esta, pero ahora la vamos a derivar con respecto a y. Entonces vamos a esta función derivarle con respecto a y. ¿Qué te queda? Quedaría 36x cuadrado más... Mira que con respecto a y la x se vuelve constante. ¿Se queda igualito el 12x cubo? No, se vuelve 0. Porque no tiene ninguna y. Entonces se vuelve una constante y al derivar la constante se vuelve 0. Ahora derívame 4xy cuadrado con respecto a y. 8xy. Correcto. Muy bien. Ahora me va a ayudar con las segundas derivadas. Jorge, todavía no le he preguntado, ¿no es cierto? Jorgito, abre el micrófono. ¿Me escucha, profe? Sí. Ya, ahora, vamos a hacer la segunda derivada de z con respecto a y por segunda vez. Significa que este menos 18y cubo más 4x cuadrado y, vamos a derivar con respecto a y. ¿Qué te quedaría? Con respecto a y, a ver, vamos. Chicos, ¿están ahí? Sí, profe. Ah, ya.
Jorge huyó. Jorge. Creo que sí, profe. Sí, Jorge huyó. A ver, un voluntario, ¿quién me dicta? ¿Le puedo ayudar yo, profe? Sí, por favor. No, profe. A ver, entonces está Jorge, díctame. A ver, cualquier persona, ayúdame. Menos 36y más 4x cuadrado. Perfecto. Y ahora voy a tomar esta función y le voy a derivar con respecto a x. Con respecto a x menos 18y cuadrado, ¿cuánto es? Sería más 8xy. ¿Cuánto? 8xy. Ah, ya me estás dando este. Sí, de este se hace 0 y aquí con respecto a x me quedaría 8xy. 8xy. Perfecto. ¿Qué pasa con las cruzadas? ¿Son iguales? Son iguales. Tienen el signo contrario. Perfecto. Al tener yo las derivadas cruzadas iguales, yo puedo concluir o puedo decir que esa función va a tener derivación total, va a tener derivada total. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les voy a pedir en este momento? Vamos a comprobar que las derivadas cruzadas de todo lo que nosotros sacamos, derivadas totales, podamos comprobar a ver si son o no iguales. Entonces, vamos con el primero. Y yo tendría que tomar esta de aquí y hacer la segunda derivada de z y derivarle con respecto a y. Tomar la derivada con respecto a y derivarle con respecto a x. Entonces, vamos a ver. Si esta primera que estoy subrayando dice, tengo que derivar ahora con respecto a y, ¿cuánto me quedaría, chicos? 8x más 2. 8x más 2, perfecto. Ahora voy a tomar esta otra de acá, que es la que voy a trabajar y le voy a derivar con respecto a x. ¿Qué me va a quedar? Derivada con respecto a x de 4x cuadrado. 8x más 2. Perfecto, es igual. Sí. Por lo tanto, ¿existe esta diferencial total que nosotros habíamos propuesto? Sí. Sí. Vamos a hacer la siguiente. Denme un segundo que mi pequeña está en su primer día de clase. Solo voy a bajar a ver que todo esté bien. Hasta que ustedes me ayuden comprobando que existe esa diferencial total. Ya, chicos, a ver, cuéntenme, ¿cuánto salió? Vamos a ver. Tendríamos que igualar la segunda derivada de esta función de y de x, y esto debe ser igual a la cruzada de x de y. Abre el micrófono y dícteme. Edgar, creo que no le escuché hoy a Edgar.
Edgar, Estaba acabando del anterior, profe, disculpe. ya. Pero el primero sí lo tienes. Sí, si no lo hacemos aquí, ¿ya? Vamos a ver, la segunda derivada de f. Entonces, cojo esta primera que ya tengo derivado con respecto a x y le voy a derivar con respecto a y. ¿Qué te va a quedar? Derivemos con respecto a y 2 seno de y. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? 2 coseno de y. 2 coseno de y. Ahora voy a derivar menos 6x y cuadrado con respecto a y. ¿Cuánto te quedaría? Menos 12xy. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a derivar. Yo tengo con respecto a y le voy a derivar con respecto a x al 2x coseno de y menos 6x cuadrado y. Con respecto a x, 2x coseno de y, ¿cuánto te queda? 2 coseno de y. 2 coseno de y, perfecto. Y ahora con respecto a x, el menos 6x cuadrado y. Menos 12x y. Bueno, ¿Son iguales? sí. Correcto. Muy bien. Entonces, ¿existe la diferencial total que nosotros habíamos encontrado? Sí. Sí. Vamos al último. Ok. Diferencial cruzada, es decir, la segunda f de x de y. Ay, le puse, bueno, para hacer en orden. De y de x debe ser igual a la segunda de f de x de y. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Quién me va a ayudar? Tengo primero esto y ahora tengo que derivarle con respecto a y. Entonces, 1 sobre x, y por la derivada con respecto a y de x, y. Me queda x. Derivada de 1. No tengo nada. 0. Esto debería ser igual. Ahora, cojo esta derivada con respecto a y tengo que derivarle con respecto a x. ¿Cómo hago eso? ¿No solo quedaría 1y? Correcto. Simplifico, aquí está x y tengo 1 sobre y igual a 1 sobre y. ¿Me dieron igual las cruzadas? Sí. 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 Por lo tanto, concluyo que sí existe su diferencial total. Y pues, como ustedes ven, al inicio de la clase el objetivo era revisar derivadas parciales, funciones de varias variables. Y con esas funciones de varias variables, hacer derivadas parciales que nos llevan a obtener la derivada total. Y cuando tenemos la derivada total, tenemos que aprender a hacer derivadas de orden superior y comprobar que las derivadas cruzadas sean iguales para determinar que sí existe una derivada total. Levante la mano si la clase está clara, si la clase quedó comprendida. Y si no, por favor, ayúdenme con sus preguntas. Profe, ¿estos ejercicios se tienen que subir al blog de notas? No, los de mañana. Mañana voy a hacer un poco más complejo porque ahorita di prácticamente la teoría y cómo se trabajaría, pero mañana vamos a subirle un poquito el nivel a esto y ahí eso sí los vamos a subir, ¿ok?
Solo tengo 25 manitos. Tengo un montón de dudas. ¿Pueden hacerlas? Por favor, pregunte. Andrea, Edison, Grace, Joshua, Lisette, pregunten. Perdón, profe, no había alzado la mano. ¿No? Siénteme. Ok, Andre y Grace. Andre y Grace. Ok, la Andre ya levantó la mano, ya está Dayana. Grace. No está, perfecto. A ver, chicos, a partir de la siguiente semana vamos a ampliar el horario de nuestros encuentros sincrónicos. Vamos a hacerle el día miércoles de 7, ay, perdón, con ustedes tengo las 9, de 9 a 11, no a las 10:30, les aviso para que ustedes puedan organizarse en sus cosas. Que tendríamos 2 clases más, si mal no recuerdo. Tendríamos la clase del 8, el 9, el 15 y el 16. El 8 y el 15 vamos a tener 2 horas de encuentro sincrónico para poder terminar el sílabo, que es súper importante que ustedes sepan resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, esos 2 días de 9 a 11, el 8, de 9 a 11 el 15, y las horas PAE completas, por favor, el 9 y el 16. A partir de este día viernes, viernes 3, lunes 6 y martes 7, nos vamos a encontrar para revisar las tareas y para poder tomarles la lección. La lección, obviamente, al ser una evaluación, tiene que estar grabada, tiene que estar usted con la cámara encendida y va a ser muy similar a lo que hicimos hoy. O sea, estamos haciendo un ejercicio, tal vez quiera alguna pregunta de teoría, le digo, por favor, ayúdame Joana, ayúdame Joshua, Pedro, abren el micrófono y me responden. 2 preguntas, ¿sí? Y con eso usted tendría nota de taller, que es la exposición, nota del deber que reviso ese día, nota de lección que tienen ese día, y serían las evaluaciones que necesito por cada unidad. ¿Alguna duda al respecto, chicos? Sí, pero yo tengo una duda. ¿Tenemos que reunirnos todos o es por grupos? O sea, para mí es mucho más sencillo llamarles por grupos que llamarles de uno en uno porque se demoran en el tiempo de la conexión. Entonces, le reviso el deber, le tomo la lección, se va. Le reviso el deber, tomo la lección, se va. De esa manera se va a hacer. Y no se tienen que reunir todo el grupo, o sea, todo el paralelo, si esa es la pregunta. Es igual que cuando reviso talleres, de grupo en grupo. ¿Respondí tu duda? Sí, profe. ¿Sí? Ok, igual en el WhatsApp le digo, entre grupo, el grupo último va a ser el que empiece. O sea, voy a empezar por el final. Y de ahí voy subiendo. Y por el WhatsApp le digo, entre el grupo 8, el 7, el 6, el 5 y así termino. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Listo. No se olvide que el graficador de cualquier cosa, cuando se pida gráficos de 3D, incluso en el propio examen, ustedes van a usar un graficador para funciones de varias variables. Listo, mis niños, sin más, entonces, nos vemos el día de mañana. Por favor, no falten para poder hacer ejercicios un poquito más complejos, tal vez, o tal vez de algún tipo de derivadas que se olvidaron o algo. Sin más novedades, un excelente día. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.